Hemos regresado a Argumentos, amigos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de las señales de Globovisión, nuestras cuentas en redes sociales a su disposición. Conversamos con la vicepresidenta del MAS, María Verdial, quien aseguraba que, bueno, desde la tolda naranja temprano, en rueda de prensa, solicitaban una amnistía general para, bueno, avanzar en la reconciliación del país y en temas que preocupan a los venezolanos. Entre tanto, el conflicto político continúa allí sobre la mesa, pues las diferencias de distintos dirigentes políticos han continuado, a pesar, bueno, de que también la dinámica del país necesita avanzar, que hay otros temas que desarrollar. Sobre todo preocupa a la población que se den respuestas con el tema de los servicios públicos. Por ejemplo, veía en redes sociales la etiqueta sin luz posicionándose, al menos acá en la ciudad de Caracas, fuertes lluvias, y enseguida empezaron estas Esparta interrupciones. está en una situación muy Nueva grave. Esparta está muy delicada. Hablaba con una diputada del estado de Nueva Esparta y me decía la situación es peor de lo que se puedan imaginar. Aún que yo iba informada para Nueva Esparta con lo que había visto, o sea, la situación es mucho más grave. Y además somos un país que quiere incentivar justamente el turismo. Viene la temporada de diciembre, de reencuentro, de quizá pues a la familia se le permita un descanso, a aquellos que pueden vacacionar, pero bueno, tenemos estas problemáticas que continúan día a día. ¿Cómo se avanza así, no? ¿Cómo avanzar en estos temas para dar respuesta justamente a esas situaciones? Tú señalabas antes en el corte anterior que quién daba el primer paso. Ajá. El primer paso es el reconocimiento. Reconocerse que existe una fuerza política que está en el poder y que existe también una fuerza opositora una oposición además dispersa, pero que existen actores políticos y por supuesto los actores sociales, económicos, culturales. Nosotros hemos dicho que ese gran reconocimiento tiene que ser de la sociedad venezolana y que es la sociedad venezolana en conjunto la que tiene que abordar la posibilidad de avanzar, de progresar. Y por supuesto el conflicto político afecta todo lo demás. Afecta el desarrollo económico, afecta la confianza país, afecta la seguridad jurídica a la hora de la inversión. Vemos lo que es el déficit, pero además increciendo en materia de lo que es la ineficacia e ineficiencia en la prestación de los servicios públicos. Y eso tiene que ver con el servicio de agua, tiene que ver con el servicio eléctrico. Señalamos lo de Nueva Esparta, pero como una situación muy, muy grave, porque además es una isla. Y cómo afronta la isla esa grave contingencia que tiene actualmente en el sector eléctrico. Hay una lluvia que no fue una lluvia torrencial, lo que tuvimos esta tarde en Caracas, se sintió bajones eléctricos muy fuertes en toda la capital. Entonces, mientras se mantiene el conflicto político, pareciera que se deja a un lado lo que es los problemas cotidianos de los ciudadanos. Y si a eso le sumamos el tema de los salarios, del alto costo de la vida, del incremento de ese dólar paralelo, toda esa situación económica que afecta previo a una temporada navideña. Claro, es una temporada en la que, bueno, se espera también esa reunificación de la familia venezolana. Creo que mencionabas también temprano en la rueda de prensa que normalmente se ha vuelto ahora una costumbre los partidos políticos solicitar para estas fechas de Navidad además la reconsideración del gobierno sobre estos casos de personas que quizá fueron detenidas injustamente, que se haga el debido proceso, que se revisen cientos de casos. El Foro Penal decía que no hay una cifra oficial por parte del gobierno, pero que todavía quedaban muchos jóvenes por salir. El tema de chicos de 14 años, estamos hablando de adolescentes, decían, no son niños, bueno, pero están en esa etapa de transición, de una etapa en la que todavía pues su capacidad para juzgar lo que está bien o lo que está mal. A ver, no, evidentemente quemar una estación de autobuses está mal, pero no todas las personas que salieron a protestar fueron a quemar autobuses. De hecho, fueron hechos muy aislados que fueron condenados incluso por mismos sectores de la oposición, por opositores a través de las redes sociales, que no se cayera en el vandalismo que vimos en algunos sectores. Hay vandalismo, otra cosa es terrorismo y otra cosa es una persona que haya salido con una pancarta a protestar o a tocar cacerolas. Pero fíjate, Rosa, trayendo a colación eso de esas acciones que son condenables, cualquier tipo de violencia, venga de donde venga, eso es una cosa. Claro. Yo soy egresada de la Universidad Central de Venezuela. Yo recuerdo que muchos de los que están hoy en condiciones de poder en el Estado venezolano, todos los jueves manifestaban en la Plaza Las Tres Gracias de la Universidad Central, quemando autobuses,
violentando el libre tránsito y haciendo acciones que en ese momento pudieran ser catalogadas también de fascismo, de terrorismo, según la terminología actual. Y sin embargo, yo entraba a clase todos los jueves con algo que era cotidiano y parecía normal, y no era normal. Y repito, de personas que hoy están en cuotas de poder, en niveles altos del poder en Venezuela. Entonces, por eso hablamos de la reconciliación. Hablamos de que no puede ser que a lo mejor un muchacho de 14 años, un adolescente con responsabilidad penal, todo eso está muy claro, definido por las leyes, pero que ha podido ser manipulado, que además, después de lo que generó la incertidumbre del CNE al no publicar los resultados, bueno, ya sabemos cuáles fueron las condiciones de calle espontáneas por lo general. O sea, los sectores populares fueron los que en mayor cuantía salieron a protestar y además son los que se ven. El 90% de quienes están detenidos hoy pertenecen a sectores populares, así como también hay dirigentes políticos también de niveles de dirección de partidos políticos opositores que también están tras las rejas. Pero hablando de esa oleada de detenciones masivas después del 28, estamos hablando de la mayoría de sectores populares y de situaciones de alcaldes que están detenidos. Bueno, hay un sinnúmero que deberían por lo menos tener la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso y el acceso a sus abogados de confianza. Y en estas circunstancias actuales, ¿cómo avanzamos al año 2025 con nuevos procesos electorales? Entre tanto, dentro del Parlamento Nacional se discuten nuevas leyes, incluso distintos diputados de la oposición han estado acá y nos han dicho que es necesario avanzar, que el tema del 28 de julio evidentemente sigue en discusión, que quizá quedará para la historia esa interrogante, así como estamos ahora con este conflicto, con esa lucha de ideas, pero que había que seguir pues con el trabajo, ¿no? En el caso de ellos en el Parlamento. Bueno, sí, nosotros decimos que es prematuro hablar de procesos electorales, pero los procesos electorales del año que viene están marcados por nuestra Constitución. También no conocemos cuáles son las reformas que se están dando en materia electoral en la Asamblea Nacional, cuáles son las reformas puntuales que se van a realizar, pero sí hemos dicho Hasta ahora que... hemos escuchado propuestas No, de pero distintos hemos oído de sectores voceros, de altos voceros oficialistas, que quienes no acepten lo que decidan o lo que se decidió por parte del CNE, pues no podrán tener ninguna participación política. Es decir, que todos vamos a tener un pensamiento único y eso no es posible. O sea, cada quien puede tener diferencias políticas con el gobierno de turno y eso no va a inhabilitar políticamente a quien piense diferente. Entonces hay partidos como el caso del MAS, de Unión y Progreso, de Puente, que no tenemos la tarjeta, no pudimos participar en las presidenciales. Sin embargo, nuestro estatus es legal ante el CNE. Entonces, todo eso queda pendiente de cómo va a ser para un nuevo proceso electoral. Tenemos que ir a la pausa, pero al regreso seguiremos conversando sobre todos estos elementos que se discuten dentro de la Asamblea Nacional que viene para el 2025, la confianza de los electores en las instituciones, cómo recuperarla, cuál es el camino que debe seguir la oposición y cuáles deberían ser esos cambios que debe dar el gobierno, porque al final la población venezolana en líneas generales, independientemente de su color político, quieren un cambio, sobre todo en el tema económico, en el bolsillo de los trabajadores, los profesores universitarios están en una situación muy difícil y tú lo comentabas en tus redes sociales porque eres profesora de la Universidad Central de Venezuela también. Pausa y ya volvemos.